Potencia tus conocimientos. Evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia. Buenas noches con todos. Sofi. Bienvenida, Sofi, bienvenida, Vivi. Estamos el día de hoy, bienvenidos a todos. El día de hoy les damos la más cordial bienvenida a este webinar gratuito sobre prevención de lavado de activos. Sabemos que este es un tema clave para quienes trabajamos en el sector asegurador, especialmente aquellas personas que tienen rol de brokers e intermediarios. Les agradecemos mucho por acompañarnos en este espacio que hemos preparado con mucho compromiso, porque sabemos que hoy más que nunca la prevención, el cumplimiento, la ética profesional son pilares fundamentales y esenciales para la gestión responsable. Así que, pues al final de este webinar les contaremos un poco más de un curso que hemos preparado sobre prevención del lavado de activos para brokers que vamos a tener en el mes de julio. Sabemos pues que este tema actualmente por temas de normativas tenemos que cumplir nosotros como brokers, así que les invitamos a participar activamente de este webinar. Vamos a tener en la parte de abajo nuestras preguntas, un cajoncito para preguntas, donde podemos dejar todas las inquietudes que al final de este webinar, con mucho gusto, Sofi Almeida, que es nuestra ponente el día de hoy, nos va a solventar con mucho gusto. Así que bienvenida nuevamente, Sofi, toda tuya la pantalla y bienvenidos todos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, gracias por el espacio. Como ya me presentaron, mi nombre es Sofía Almeida, soy gerente legal de Zurich Seguros de Ecuador, ya tengo experiencia como abogada, un poco más de 24 años y en el campo de los seguros alrededor de 17, 18 años. El tema de prevención de lavado de activos obviamente es un asunto muy relacionado a nuestra actividad como aseguradores y que tiene obviamente un componente legal importante, y esta noche vamos a hablar justamente de la normativa en materia de prevención de lavado de activos. Y aquí, si es que podemos avanzar con la presentación, gracias. A la siguiente, gracias. La siguiente diapositiva. Hay que empezar, obviamente, por la definición del delito de lavado de activos, ¿no es cierto? El lavado de activos como tal es una conducta delictiva, es un hecho que está tipificado y reconocido como delito por la legislación ecuatoriana. Y esto está justamente determinado así, ordenado de esta manera, en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal, el famoso COIP, que algunos de ustedes deben haber escuchado. La definición es mucho más larga que la que les he puesto aquí, pero sí he querido transcribir en esta parte qué compone o qué se considera el delito de prevención del lavado de activos, porque como ustedes les voy a leer a continuación, van a poder ver que es una gama bastante amplia de actividades que configuran este tipo de delitos, ¿sí? El delito de lavado de activos, entonces, tiene que ver con quien directa o indirectamente tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierte y se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito. Tiene un origen, una primera parte que está relacionada con un hecho ilícito. Y después también tiene otro tipo de acciones o conductas que también pueden ser consideradas lavado de activos. La norma continúa diciendo,
oculte, disimule o impida la determinación real de la naturaleza, origen o procedencia o vinculación de los activos involucrados, o que preste su nombre o el de una sociedad de la que sea socio o accionista para el cometimiento de tales delitos. Organice, gestione, asesore, participe o financie tal cometimiento o realice por sí mismo o por medio de terceros operaciones o transacciones financieras o económicas tendientes a dar la apariencia de licitud a actividades ilícitas o que ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos o puentes del país. Entonces, como ustedes pueden ver, este es un delito bastante complejo y bastante amplio, ¿sí? No es un delito tan de una o dos conductas determinadas, como por ejemplo el asesinato, el homicidio, que quiere decir quien quite la vida a otra persona. Es una sola actividad en un hecho, ¿no es cierto? Aquí pueden ser varias actividades y hay un sinfín de conductas que podrían ser consideradas lavado de activos dependiendo del momento en que se encuentre la participación de esa persona dentro de la conducta delictiva. Entonces, el Código Orgánico Integral Penal, ustedes saben, es una norma de carácter orgánico. Obviamente eso quiere decir que en la pirámide de la jerarquía de las normas, piensen efectivamente en una pirámide, en un triángulo, ¿no es cierto? En la punta del triángulo siempre va a estar la Constitución de la República y los tratados internacionales. Debajo de la Constitución y los tratados internacionales están las leyes orgánicas, aquellas leyes que por su relevancia tienen un grado y calidad muchísimo más alto. Debajo de esas leyes orgánicas están las leyes ordinarias. Entonces, una ley ordinaria, por ejemplo, es el Código de Comercio, es el Código Civil, ¿sí? Pero la ley penal tiene el grado de orgánica, es decir, está por sobre la ley ordinaria. Y después de las leyes ordinarias sí están los reglamentos que emite el presidente de la República, que obviamente sirven para regularizar lo que consta en la ley. Están después los decretos ejecutivos del presidente de la República y debajo están las ordenanzas municipales, los acuerdos ministeriales, las resoluciones de carácter administrativo y en la base de la pirámide están los contratos que son ley para las partes que firman el contrato, que celebran el contrato. Entonces el COIP está en una categoría muy alta como ley, como norma, y simplemente debajo de la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, al haberse categorizado el delito de lavado de activos como una ley orgánica, obviamente tiene una jerarquía superior y por eso es que todas las normas relacionadas con el tema penal, con los delitos, tienen esa misma categoría. El delito de lavado de activos, de otro lado, tiene una pena privativa de la libertad que puede ir entre 1 año a 13 años, ¿sí? La máxima es 13 años. ¿Y de qué depende el que me pongan solo 1 año de prisión o me pongan 12 o me pongan 13 o me pongan 5? Obviamente depende del nivel de participación en la cadena del delito de lavado de activos, cuán involucrado estuvo esa persona y cuánto tuvo de beneficio al momento de producirse el delito, porque como ya vamos a ver a continuación, este delito es complejo, no es sencillo, no es como el homicidio, el asesinato, que si yo llego con una pistola y disparo a quemarropa a mi colega y lo mato, es una acción positiva de haber disparado y en la que solo estoy inicialmente, al menos, involucrada yo. Si yo soy un sicario, probablemente hay un actor, un autor intelectual del hecho del disparo, ¿cierto? Pero quien disparó, quien es la autora material, en este caso es Sofía. Y es más fácil, digamos, es más sencillo, no digo que sea súper sencillo, pero es más sencillo poder hacer un tema de probatorio que un delito de lavado de activos, como vamos a ver a continuación. Además, este tipo de delito no solo tiene una sanción privativa de la libertad, sino también una multa, una sanción económica, pecuniaria, que puede llegar a ser hasta el duplo del monto de los activos lavados o que
que estuvieron involucrados en el delito de lavado de activos. Entonces, si hablamos de un lavado de $1 millón, la multa va a ser de $2 millones. Y la multa va a ser impuesta probablemente a la misma persona que ahora ha sido que está presa, ¿no es cierto?, que está cumpliendo una condena, o incluso a otros participantes también dentro del delito de lavado de activos. Y hay otro tipo de sanciones, como por ejemplo el comiso de bienes, la disolución y la liquidación de la persona jurídica que intervino de cierta manera en este tipo de conducta ilícita. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces es importante que entendamos por qué este delito es tan complejo, ¿sí? El propósito del delito de lavado de activos es intentar dar la apariencia de legalidad a dineros que provienen de actos ilícitos, ¿sí? Y aquí se habla, esto no lo dice la ley, pero obviamente fuera del tema normativo, es importante que ustedes tengan contexto de por qué la dificultad de un delito de esta naturaleza. Entonces, las siguientes láminas que vamos a ver, las dos siguientes, más que hablar de la norma propiamente, vamos a hablar del delito como tal, y por eso es importante que entiendan la teoría dentro del delito de lavado de activos, la teoría del malo, el vivo y el bobo, ¿sí? Esta teoría del bueno, el malo y el bobo se la crea, digamos así, en el contexto de la prevención del lavado de activos. Y se refiere a un esquema en el que tres tipos de actores distintos participan en el proceso de lavado. Entonces, el malo es el delincuente que genera el dinero ilícito, producto de un delito anterior. Trata de blancas, narcotráfico, tráfico de armas, violaciones, robos, enriquecimiento ilícito, prostitución, pornografía infantil, lo que ustedes vengan a la mente. El vivo es la persona que ayuda al malo a mover y ocultar el dinero. A menudo porque recibe una comisión, porque recibe un premio, un bono, como le quieran llamar. Y el bobo es la persona que sin querer, sin ser consciente de lo que está sucediendo y de la naturaleza ilícita de toda esta transacción, facilita el proceso, ¿sí? Entonces vamos a pensar un momento en que hay un delito que produce una ganancia de origen ilícito. Como les decía, corrupción, tráfico de influencias, tráfico de armas, contrabando, enriquecimiento ilícito y demás. Ingresa a la economía formal, como por ejemplo con la compra de bienes y servicios. Y después que ingresa a la economía formal, buscan la forma de desligar el dinero de esa fuente criminal, por ejemplo, utilizando al banco para que el delito retorne a la economía, pero obviamente ya a través de un método lícito. Por eso se llama lavado, porque lo limpian, tratan de limpiar el rastro de ilegalidad que tuvo en el pasado el delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pensemos en la compraventa de inmuebles, ¿sí? Si yo soy un lavador, soy un delincuente, mejor dicho, un delincuente común que producto de la corrupción, que producto del tráfico de armas, que producto del narcotráfico, tengo una plata que me está sobrando, esa plata proviene de un delito, es ilícita, ¿no es cierto? Yo me tengo que deshacer de ese dinero, pero no puedo ir directo al banco si hablamos de un acto de corrupción, si yo soy juez, ¿no es cierto? Y me pagaron por emitir una sentencia, $20,000, yo no puedo ir los $20,000 depositar en el banco porque me van a preguntar de dónde salieron. Acuérdense que llenamos un formulario por transacciones de más de $5,000 en los bancos. Entonces, como juez digo, no, yo no puedo depositar los $20,000 que además me pagaron en efectivo porque el banco va a preguntar. Mejor, ¿qué hago? Busco un inmueble, un terrenito que cuesta, no sé, $15,000 y pago 20. Incluso a la persona que me está facilitando, digamos, el negocio, el vendedor, me dice, no, pero cuesta 15, no sabe qué, quiero 20 porque quiero firmar hoy día la escritura. Y le pago en efectivo los 20,000, ¿sí? Y después, obviamente, ese terreno yo lo vendo y lo vendo dentro de una actividad completamente lícita, que es una compra-venta de inmueble. Lo vendo incluso en los 15,000 que originalmente me ofertaron a mí. El nuevo dueño
me compra el terreno, me da los 20,000, me hace una transferencia bancaria, el dinero está limpio. Y adicionalmente, los 20,000 que yo pagué, que son los que provenían, perdón, del ilícito, de la corrupción, cuando yo le pago al que me vendió originalmente el terreno, él coge esa plata y efectivamente sí deposita en su cuenta bancaria. Y el rato que deposita en la cuenta bancaria, cuando le hacen llenar el formulario, él dice que vendió un inmueble y que por lo tanto esa plata es producto de la venta. Nadie le va a hacer probablemente mucha pregunta adicional. Ese momento entra a la cuenta de su banco, tiene ahí los 20,000 y digamos que de ahí se va de viaje, se compra un carrito, invierte en un negocio, se hace la liposucción, yo qué sé, lo que fuese, pero el momento que ya saca del banco esa plata está limpia y además la invierte o la gasta en un negocio lícito. Entonces ya es plata que pierde el rastro de la ilicitud y que obviamente a la fiscalía y a la policía se le va a dificultar poder encontrar el rastro de este dinero. Eso es un delito de lavado de activos, propiamente, ¿sí? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el delito de lavado de dinero tenemos 3 etapas que ustedes no se les puede olvidar. Estas etapas no están propiamente en la ley. Estas son ya etapas, digamos que en la práctica y en la doctrina las utiliza la fiscalía, la policía, el juez, el abogado defensor y el abogado acusador, ambos, para efectivamente demostrar que hay o que no hay lavado de dinero, ¿sí? Entonces son 3 etapas. Primero la colocación, después la estratificación y por último la integración. La colocación es la recepción física de los bienes o del dinero en desarrollo o como producto o consecuencia de una actividad ilícita, ¿sí? Que generalmente es en grandes cantidades, no son pues 100 dolaritos, $1,000, no es mucha plata, y que generalmente están circulando o llegan a manos del malo, a manos del potencial lavador, de forma en efectivo, en cash, ¿sí? Y obviamente él tiene necesidad de deshacerse de ese dinero lo más pronto posible, ¿sí? La estratificación es el segundo momento que conforma o que compone o que compone toda la estructura del lavado de dinero. La estratificación es esa inmersión de los fondos o los bienes que son producto de un ilícito anterior a la economía legal, a la economía limpia, digamos, que no tiene malicia, ¿sí? Generalmente en una institución financiera. Y esto va seguido de una serie de operaciones que pueden ser nacionales o internacionales y que buscan ocultar, invertir, transformar, asegurar o dar custodia de esos recursos o bienes que provienen de un delito para mezclarlos con otro dinero, ¿no es cierto?, que sí es de origen legal. Claro, el rato que uno deposita en el banco un dinero que proviene del lavado de activos, lo deposita conjuntamente con el dinero de otros depositantes. Entonces ya es muy difícil saber que ese dinero, propiamente esos $20,000 en el caso anterior, provenían de un delito, porque ¿cuáles $20,000? Los que depositó Sofía, los que depositó María, Juan, Pepe, José, no se sabe, ¿no es cierto? Y todo esto con el fin de disimular el origen de esos recursos y crear una dificultad a las autoridades para que rastreen ese dinero e incluso para que puedan determinar la fuente ilícita del dinero. Y con ello dificultar la conformación o la formación de un delito de lavado de dinero. Y la tercera etapa, que es la última, es la integración. Esto es el retorno, el regreso de ese dinero que provino de un ilícito y que ya ingresó probablemente en una institución financiera o en un negocio de apariencia lícita, ¿no es cierto?, a la economía, al sistema financiero disfrazado de dinero legítimo que proviene de un negocio jurídico que no es un delito, como en el caso que les comentaba, la compraventa de un inmueble. La compraventa de un inmueble per se no tiene ningún viso de ilegalidad. Por lo tanto, es un negocio jurídico legítimo donde yo recibo una plata como vendedor y voy al banco y la deposito, ¿sí? Y esto también se hace a través de una serie de operaciones que en principio son usuales, no hay ningún cuestionamiento, ninguna sospecha de que algo vaya a pasar
adquisición de bienes muebles o inmuebles o inversiones en negocios fachada. ¿Sí? Parte de esa ganancia incluso puede ser reinvertida en nuevos delitos e inclusive puede servir para, bajo actos de soborno o corrupción, asegurar la impunidad de los delitos. ¿Sí? Un caso también muy común, digamos, es cuando los lavadores ya cuentan con plata en efectivo, mucho dinero, que no pueden ingresar al banco ellos mismos porque no tienen cómo declarar la licitud o cómo probar la licitud de los dineros y buscan gente o negocios que necesitan plata. Entonces, por ejemplo, buscan una peluquería de barrio y le dice, mira, yo sé que estás necesitando plata para pintar las paredes, comprar nuevos lavadores de cabello, comprar los tintes, los secadores de pelo y todo lo demás, las sillas. Yo voy a ser tu socio capitalista. Te voy a dar la plata. Adecúale muy bien al salón de belleza aquí en el barrio y me pagas a fin de año y con un interés súper bajo del, no sé, 2%. Esto no es ser chulquero, esto es ser lavador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la plata que yo me quiero deshacer proviene de algún ilícito que yo desconozco de qué se trate, ¿no es cierto? Que la persona a la que le estoy ofreciendo este negocio desconoce de qué se trata. Y esto que hay mucha facilidad para que me pague y págame cuando puedas y págame con un interés muy bajo. El lavador está incluso programado y está dispuesto a perder plata. Inclusive está dispuesto a perder plata como lo que les comentaba. Se compra un inmueble de $15,000 en 20,000 y lo vende en 15, pierde 5. Para él no importa. No es pérdida esos 5,000 porque ya lavó el dinero y obviamente a las autoridades se les dificulta llegar al rastro, ¿no es cierto? Entonces, en el caso que les comentaba de la peluquería, la peluquera muy contenta porque va a poder hacer inversiones en su negocio y todo lo demás, recibe la plata en efectivo, hace todas las adecuaciones y con esa plata en efectivo le paga al señor de las sillas, le paga al carpintero, le paga al señor pintor, paga al distribuidor de los tintes, de los shampoos y todo lo demás. Todos esos son negocios lícitos. Y el rato que les paga con ese dinero ilícito, ese dinero se convierte en un dinero que está lavado porque ya está colocado nuevamente en la economía a través de un negocio jurídico que es lícito. Entonces, el carpintero que recibió, no sé, $500 de los $20,000 que recibió la peluquera, ¿no es cierto?, la dueña del negocio, con esos $500 que le pagó por haber hecho los escritorios y las sillas donde se sientan los clientes, con esos $500 paga el colegio de los chicos, de sus hijos, paga las compras del mes. Negocios completamente lícitos donde ese dinero ya pierde el rastro de que provino de un negocio ilícito anterior. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora sí vamos a ver la siguiente diapositiva. Es perfecto. Entonces, ahora sí vamos a ver un poquito la historia de la normativa que se aplica en materia de lavado de activos. Esto también es muy importante porque así van a entender cómo ha ido evolucionando este delito y esta preocupación del Estado ecuatoriano de regular esta actividad que probablemente en los años 70 tal vez existía o en los 80 tal vez existía, pero no bajo la categoría de lavado de dinero. Entonces, se regula efectivamente la prevención, perdón, el lavado de dinero en la ley para reprimir el lavado de activos en el 2005. Esa es la primera ley sobre el delito de lavado de dinero en el Ecuador, ¿sí? Entonces, esta ley, además, era una ley ordinaria, como ustedes le leen, ley para reprimir el lavado, ¿sí? Era una ley bastante básica y empezó además eh, por la parte bancaria, ¿sí? Inicia en la parte bancaria y después se replica casi, me atrevería a decir, tal cual en el Sistema Nacional de Seguro Privado. Pero originalmente aparece para todo lo que es el sistema financiero y bancario, ¿sí? Posteriormente se emite el reglamento en el 2006, un año más tarde. Generalmente las leyes tienen disposiciones transitorias
donde se le otorga al presidente de la República un plazo determinado para que emita un reglamento a esa ley. ¿Por qué? Porque la ley establece las directrices o las conductas o los hechos de manera general. Y el reglamento, en cambio, ya va a lo específico. Entonces, ustedes en un reglamento ya van a encontrar requisitos, van a encontrar tiempos, eh, van a encontrar acciones, procesos, fases de determinadas cosas que en el ámbito administrativo o en el ámbito privado tenemos necesidad de hacer las autoridades y también los ciudadanos, ¿sí? Entonces, en el 2006, un año más tarde, sale el primer reglamento a la ley, ¿de acuerdo? Después, en el 2010, es decir, 4 años más tarde, ya se conjuga el delito de lavado de dinero, además con el delito de financiamiento de otros, para otros tipos de delitos, en general, ¿sí? Y la ley entonces ya no solo es una ley para reprimir el lavado, sino también es una ley para prevenir, detectar y erradicar el delito de lavado y el financiamiento de otros delitos, porque se sobreentendía que con el lavado de dinero estaban vinculados otros delitos, ¿sí? De hecho, para el 2000, no, más adelante, ya les voy a decir en qué año, eh, ya les voy a comentar, cuando lleguemos al 2014. 2010, entonces, segunda ley para prevenir el delito de lavado. 2012 sale el reglamento de la ley del 2010. En el 2014, exactamente el 10 de agosto del 2014, el delito de lavado de dinero se introduce en el Código Orgánico Integral Penal. Recuerden lo que les dije hace unos minutos, ya a nivel de ley orgánica, porque es código orgánico, entonces ya tiene una relevancia importante. Entonces, el delito de lavado de dinero en el 2014 se introduce en el código y tenía como connotación una dificultad para el fiscal, y era que primero se tenía que probar que existió un delito anterior. Hoy por hoy no hay necesidad de probar que existió el delito anterior. Hay necesidad de probar que el origen de los recursos es ilícito, pero no necesariamente probar que hay un delito anterior. Eso realmente era una dificultad para la fiscalía, porque ustedes saben que los procesos, y sobre todo los penales, se demoran y se demoran mucho en la parte de probar justamente que existió un delito en general. Entonces tenían que, primero, justificar que hubo un delito anterior, y una vez que haya sentencia ejecutoriada que diga que tal persona es responsable de tal delito, ahí recién iniciar el proceso de lavado de activos. Uy, hasta eso. Habían prófugos, se extinguían las evidencias, se desaparecían las pruebas y era muy difícil. Hoy por hoy esa ya no es la realidad. Pero por concepto, en el 2014 se introduce ya como delito el lavado de dinero. En el 2016, la Ley de Prevención del Lavado de Dinero toma ya un carácter de orgánica, es decir, toma un grado de relevancia y de jerarquía superior al que venía teniendo en la ley ordinaria, ¿sí? 2019, la superintendencia, eso es 2016, ¿sí? Y estuvimos con la ley del 2016 vigente hasta el año anterior, ¿sí? En el 2019, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros emite la primera norma de prevención de lavado de dineros y financiamiento del terrorismo. Esto ya viene financiamiento del delito de terrorismo propiamente y otros delitos asociados. Y es la primera norma que emite la Superintendencia para el sector de seguros. Anteriormente, cuando estábamos bajo control de la Superintendencia de Bancos, antes del 2015, antes de que salga el Código Orgánico Monetario y Financiero, había una norma de prevención de lavado de dinero, pero dirigida a la banca. Y en el 2000, y lo que buscaba en ese momento la super de bancos era replicar ciertas cosas en el mercado asegurador. Pero el mercado asegurador y el mercado de la banca son bastante distintos. Entonces se vio la necesidad de tener una norma de prevención del lavado de dinero y prevención del financiamiento del delito de terrorismo solo para el sector de seguros. Eso pasó en el 2019. En el 2020, la Unidad de Análisis Financiero y Económico, la UAFE, emite un año más tarde, después que la superintendencia, la norma para la prevención de lavado de activos y financiamiento de los delitos, de otros delitos, y está dirigida a los sujetos obligados a reportar que están bajo supervisión de la UAFE,
¿sí? Entonces ya teníamos ley del 2016, norma de la Superintendencia de Compañías del 2019, norma de la UAFE del 2020, ¿sí? Esa norma estaba dirigida a los sujetos obligados como las compañías de seguros. En el 2022, la Junta de Política y Regulación Financiera emite también las normas relacionadas a prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otros delitos, pero con un enfoque basado en riesgos. Ya vamos a ver a continuación de qué se trata este enfoque basado en riesgos. Eso es 2022. Para el 2022, entonces, teníamos vigente la ley, la norma de la superintendencia, la norma de la UAFE y la norma la ley, la norma de la UAFE y la norma del 2022 deroga la norma de la superintendencia del 2019, que era muy similar, pero ya con un enfoque basado en los riesgos que efectivamente se presentan en cada una de las compañías de seguros obligadas a reportar a la UAFE, ¿sí? Hasta ahí teníamos norma, digamos, ley, norma del regulador original, supervisor, mejor dicho, de las compañías de seguros, que es la Junta de Regulación y de Política y Regulación Financiera, y norma de la UPLA, perdón, de la UAFE, que nos exigía también cumplir por ser sujetos obligados. En el 2024, el año anterior, el 29 de julio del año pasado, se emite la nueva Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de otros delitos. Volvemos ya no solo a hablar del delito de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sino también de otros delitos que podrían estar asociados a todo este gran mundo que es el lavado de dinero o el lavado de activos, ¿sí? Y esta norma o esta ley, perdón, orgánica también del 2024 deroga la del 2026. Entonces, al 2024 teníamos la nueva norma, la nueva ley de lavado de dinero, la norma de la UAFE y la norma de la Junta de Política y Regulación Financiera con enfoque basado en riesgos, ¿sí? La ley del 2024 tiene una disposición transitoria que dice que los sujetos obligados, porque esta ley incorpora nuevos sujetos obligados y ahí es donde viene ya un alcance más amplio que incluye para lo que es el sector financiero a los asesores productores de seguros, a los intermediarios de reaseguro y a los reaseguradores, ¿sí? Pero les da a todos estos nuevos sujetos obligados, entre otros, ¿no? Porque hay muchos otros que no estaban en la norma del 2016 y que la norma del 2024 ya los incluye. Y les da un año de transitoria, de tiempo, a todos estos nuevos sujetos obligados para que efectivamente se adecúen a la ley. Ese año se vence el 29 de julio de este año. Por eso es súper oportuno que el 7 de julio tengamos este curso que va a promocionar el IPBF, ¿no es cierto?, para que también puedan entender cuál va a ser el alcance de las obligaciones que tienen que cumplir. De ahí tenemos una última norma en el 2025 y esta norma es la que está vigente, salió publicada, si la memoria no me falla, hace un par de semanas o la semana pasada, ¿sí? Es una norma recién salida del 16 de junio del 2025, perdón, 12 de junio del 2025, ahí se emitió esta resolución de la Junta de Política y Regulación Financiera. Y en esta norma de la Junta, que le deroga a la del 2022, también tiene un enfoque basado en riesgos, pero hace mucha referencia al reglamento, a la ley. Pero resulta que la ley orgánica del 2024 todavía no tiene reglamento, porque otra de las transitorias es que le daba la facultad al presidente de la República para que en un plazo perentorio, que me parece que ya está vencido, tenga que emitir el reglamento, pero resulta que todavía no hay reglamento a la ley. Y sin embargo, la resolución de la Junta, ya le deriva al reglamento muchas cosas. Entonces, hay una suerte de imposibilidad de cumplimiento de esta resolución de la Junta porque todavía no sale el reglamento. Entonces, incluso a nivel del gremio asegurador, vamos a solicitar probablemente a la Junta que incluya transitorias para poder cumplir y no caer en incumplimiento de su norma, ¿sí?
La nueva ley entonces del 2024 incluye a sujetos, mejor dicho, hace una división de los obligados a reportar entre obligados financieros y no financieros. Y dentro de los financieros, en el artículo 27, como les decía, habla del Sistema Nacional de Seguro Privado y pone 4 categorías. Las empresas que realizan operaciones de seguros, que son las compañías de seguros que ya veníamos siendo sujetos obligados con la ley del 2022. Después habla de las compañías de reaseguro, los intermediarios de reaseguro y los asesores productores de seguros, entendidos de estos como agencias y agentes, es decir, personas naturales y personas jurídicas, ¿sí? Y ahí hay otra lista, como ustedes podrán ver a continuación, de entidades no financieras que conceden créditos, cajas de ahorros, las operadoras de tarjetas de crédito, quienes prestan servicios de arrendamiento financiero o leasing, empresas dedicadas al cambio de divisas, las casas de valores, las administradoras de fondos de fideicomisos, ¿sí? Y también habla, perdón, la siguiente lámina, la siguiente diapositiva y la siguiente. Ya. Y en la siguiente están también aquellos sujetos no financieros que también están obligados a reportar. En el artículo 28 está una lista de quienes están obligados a reportar. Como ustedes pueden ver, está registradores de la propiedad, registradores mercantiles, notarios, abogados, contadores, proveedores de servicios societarios y de fideicomisos. Los primeros, como promoción, intermediación inmobiliaria, construcción, las comercializadoras de vehículos, maquinaria, blindaje de bienes. Eso del blindaje de bienes es nuevo, pero lo anterior sí estaba en la norma en la ley del 2022. Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro ahora también son sujetos obligados a reportar. Los comerciantes de piedras preciosas o semipreciosas y metales preciosos también tienen obligación de reportar. Y como les decía, los notarios inclusive tienen un segmento, un artículo, que está en el artículo 29, donde dice qué actos notariales, por qué actos notariales los notarios tienen que reportar a la UAFE. Sí, no todos los actos, porque ustedes a la notaría van, por ejemplo, y hacen una fiel copia del original. Ese acto no tiene que reportarse. Pero sí, por ejemplo, compraventas, hipotecas, constitución de gravámenes, de fideicomisos, donaciones, todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles. Y generalmente también todo lo que tiene que ver con reconocimiento de firmas de contrato de compraventa de vehículos y maquinaria que sobrepasen los $10,000. Todo eso los notarios tienen que reportar. Y en el caso de los abogados y contadores también, no es que todo lo que hacen con los clientes tienen que reportar, sino aquellas gestiones que están relacionadas con los clientes que superan este umbral de los $10,000, ¿sí? Y obviamente tienen también un artículo, perdón, dedicado para el tema de los prestadores de este tipo de servicios y que también tiene que verse cómo va a salir el reglamento respecto de cómo es cuál es el alcance efectivamente de lo que reportan este tipo de profesionales, ¿sí? Proveedores, incluso ahora se habla también y son obligados a reportar los proveedores de servicios de activos virtuales. Todo lo que tiene que ver con bitcoins, con criptomonedas y demás, en el Ecuador también tienen ahora obligación de reportar. Entonces, como ustedes pueden ver, la ley del 2024 ya exige o ya amplía el campo de sujetos obligados, donde efectivamente ya están los corredores de seguros. La siguiente diapositiva, por favor. Y entonces, ¿esto qué significa para los amigos asesores productores de seguros? Esto significa que como sujetos obligados tienen que ejecutar todas las gestiones prácticamente que hace la compañía de seguros para el tema de prevención de lavado de dinero. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que someterse al sistema de prevención de lavado de dinero, perdón, de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos con enfoque basado en riesgos, como lo hacemos las compañías de seguros. Tienen que implementar matrices, manuales, metodologías. Ya se vuelven sujetos obligados a reportar tanto a la UAFE como a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Hasta el límite de mi conocimiento todavía no tenemos formatos de cómo se tiene que cargar la información, qué datos tienen que cargar. Por eso les digo que hay un poco de dificultad en el cumplimiento, porque adicionalmente, hoy por hoy somos, si la memoria no me falla, 26 compañías de seguros activas, pero en cambio, corredores, personas naturales y jurídicas,
son muchísimo, muchísimo más. Entonces, hay una carga operativa de reporte importantísima en los señores corredores. Tienen que revisar listas nacionales, listas de observados. Hay listas, obviamente, de mayor categoría o de mayor cobertura, como las listas internacionales del Consejo Nacional de las Naciones Unidas, las listas de la Unión Europea, las listas OFAC, y esas, hasta donde conozco, uno tiene que pagar por la licencia para acceder a esas listas. Entonces, hay todo un, hay todo un gran desafío, creo yo, con relación a que haya tantos sujetos obligados a reportar, ¿sí? Especialmente en el tema de seguros. La siguiente diapositiva, por favor. Y ahí muchos de ustedes deben haber escuchado el concepto de el oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento es un personero dentro de las compañías de seguros, es un funcionario de nivel gerencial, el responsable de verificar la aplicación de toda la norma, todo lo relacionado en normativa a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, es el que ejecuta el programa de cumplimiento de la compañía para evitar que la compañía, en este caso el sujeto obligado, sea utilizado para el cometimiento de este tipo de delitos, y es el que tiene que velar por la observancia e implementación de procedimientos, controles, buenas prácticas, todo lo relacionado a la prevención, ¿sí? Pero con la norma, con la nueva ley del 2024 que entra en vigencia este 29 de julio, resulta que ahora también los corredores de seguros, agencias y agentes, asesores productores de seguros, ahora también son sujetos obligados. Es decir, que en teoría tienen la obligación de tener un oficial de cumplimiento. Y ahí ustedes me dirán, pero si yo soy un broker, persona natural, donde tengo, no sé, 15 cuentas de vehículos, ¿cómo contrato un oficial de cumplimiento? O sea, eso va es una imposición de la ley un poco complicado de cumplir. Y tienen toda la razón. Por eso es que estamos esperando que el reglamento determine quién tiene obligación de tener un oficial de cumplimiento y quién no. Porque muchos no van a poder tenerlo porque incluso el volumen de su portafolio no da para que tengan un oficial de cumplimiento cuando la compañía de seguros que recibe esos 15 clientes ya tiene toda esta metodología. Entonces hay necesidad urgente de tener ese reglamento para definir el alcance de las obligaciones que los sujetos obligados, que no son compañías de seguros, van a tener de aquí en adelante. ¿Sí? Ahí está un poco listadas las obligaciones que tiene el oficial de cumplimiento y que son muchas relacionadas con el tema, obviamente, de reportería a la UAFE. Tiene que remitir todos los reportes en plazos y en los términos legales exigidos por la UAFE, coordinar con la UAFE las actividades de reporte, realizar controles correspondientes sobre operaciones y transacciones que igualen o superen los umbrales. Actualmente el umbral es de $10,000. Revisar periódicamente las listas consolidadas de las Naciones Unidas, las listas de vinculados, de OFAC, de personas expuestas políticamente y demás. Cooperar con la UAFE en la entrega oportuna de información cuando la UAFE solicite. La UAFE suele solicitar cuando tiene sospechas, solicita información de determinado empleado, accionista, prestador de servicios, asesor productor de seguros, intermediario de reaseguro, y nosotros tenemos obligación de entregar con la calidad de confidencial toda esa información. La UAFE hace un análisis y si tiene suficiente evidencia, más que evidencia, suficiente sospecha de que sí está puede estar frente a un delito de lavado de activos, tiene la obligación de dirigir a la fiscalía para que la fiscalía empiece la investigación, ¿sí? Entonces, el oficial de cumplimiento también tiene que estar en comunicación permanente con el personal del sujeto obligado para poder, obviamente, armar todo el plan de prevención de lavado dentro de la organización. Informar dentro del primer semestre de cada año a la UAFE sobre una capacitación que el oficial de cumplimiento todos los años tiene que hacer, ¿sí? Monitorear el cumplimiento de los instructivos y el manual de prevención de lavado de activos. Tiene que hacer el manual de prevención interno de la compañía. Entonces, como ustedes ven, es una serie de actividades que un oficial de cumplimiento realiza y que obviamente, así como está la ley, todos tienen la obligación de contratar. Por eso les digo, es necesario esperar el reglamento para que el reglamento un poco eh, eh, regularice o flexibilice quiénes efectivamente sí tienen que contratar y quiénes no. ¿Sí? La siguiente diapositiva, por favor.
Es importante que ustedes también conozcan que el oficial de cumplimiento tiene una responsabilidad penal, tiene una responsabilidad por un delito que se llama delito por omisión en el control de lavado de activos. Es decir, el oficial de cumplimiento, según el 319 del COIP tiene responsabilidad penal, como lo estoy poniendo aquí, tal cual se lee, y por lo tanto, por eso es que es un empleado de nivel gerencial. Es un empleado que tiene mucha responsabilidad y por lo tanto además tiene que ser un empleado que gana de acuerdo a esa responsabilidad penal inclusive que está adquiriendo. El delito dice, la persona que siendo trabajadora de un sujeto obligado, ojo, dice sujeto obligado, banco, aseguradora, hoy por hoy, asesor productor de seguros, ¿cierto? Obligado a reportar a la entidad competente y estando encargada de funciones de prevención, detección y control de lavado de activos, omite el cumplimiento de sus obligaciones de control previstas en la ley, será sancionada con pena privativa de la libertad de 6 meses a 1 año. Entonces, si el oficial de cumplimiento no manda un reporte, no solo que puede ser multado, como vamos a ver a continuación, sino que inclusive puede ser condenado por un delito de omisión. Es supremamente importante esto, ¿no? Porque un oficial de cumplimiento tiene que estar muy consciente del nivel de responsabilidad que tiene. Y obviamente hay un comité de cumplimiento que está en la norma para las compañías de seguros y que está organizado y, digamos, liderado por el oficial de cumplimiento. La siguiente diapositiva, por favor. Esto también es importante que ustedes conozcan. Hay tres tipos de reporte que se tienen que mandar a la UAFE. El primero es el reporte de operaciones sospechosas. Ustedes seguramente algún rato habrán escuchado alguna compañía de seguros que es el famoso ROS, ¿sí? Es un reporte donde se registran los movimientos económicos realizados por personas naturales o jurídicas que no guarden correspondencia con el perfil económico o financiero de esa persona y que no pueden sustentarse, ¿sí? El término para enviar este reporte a la UAFE es de 5 días laborables luego de que el comité de cumplimiento conoció de que hay esta inusualidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede ser un reporte de un empleado. Si yo gano, no sé, gano $1,500 y tengo un patrimonio normal, tengo un departamentito, tengo mi deuda y tengo un carro y tengo un patrimonio de $60,000, y este año lo reporto como 60,000 y el siguiente año reporto un patrimonio con un activo de $500,000 ganando el mismo salario, va a haber una alerta y va a decir, esta es una actividad sospechosa. Me preguntan y me dicen, ¿y esos 500,000 de dónde salió? No, es que me compré una casa, pero ¿y cómo pagó? Si usted gana 1,700, ¿qué pasó? ¿Le dieron un crédito? ¿Quién le dio? ¿Cómo está pagando? Porque si reporta 500,000 de activo por una casa que se compró y se endeudó en un banco, tiene que reportar 500,000 o 300,000, lo que haya pedido de crédito para comprar la casa. Si yo no puedo justificar, es una actividad inusual y tiene que ser reportado al comité de cumplimiento y después el oficial tiene 5 días para reportar a la UAFI que me investigue. Ahora, si yo puedo sustentar y digo, me gané en una rifa o me gané la lotería y aquí está el boletito con el que me gané o recibí en una herencia, obviamente ahí sí hay un sustento con papeles, ¿no? El segundo reporte es el reporte de operaciones y transacciones individuales que superan el umbral de los $10,000 y que puede ser por una sola transacción o un cúmulo de transacciones por cliente. Este es el famoso RESU y el plazo para presentar es de 15 días posteriores al fin de cada mes. Entonces, cada 15 días después de finalizar un mes, hay que reportar a la UAFE si es que hay que reportar el RESU. Y el tercer reporte, que estaría como inmiscuido en el segundo, es cuando no existe ningún reporte. Entonces, si yo no tengo en ese mes, no tuve en el mes anterior, ni ROS ni RESU, igual tengo 10 días para decirle a la UAFE, no tuve ni ROS ni RESU. ¿De acuerdo? La siguiente diapositiva, por favor. Y aquí les dejo más o menos cuáles son las faltas administrativas, o mejor dicho, las sanciones administrativas que puede imponer la UAFE por, ya sea la falta de la falta de reportería porque se mandó fuera del término o por ser reincidente, ¿sí? Las multas más altas están entre los 30 salarios básicos unificados. Entonces, sí es un monto importante. La siguiente diapositiva, por favor, porque ya tengo un minuto, menos de un minuto. El sistema de prevención y administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y otros delitos con enfoque basado en riesgos. Esto es muy importante. ¿Por qué?
Este enfoque, todo este procedimiento de prevención son un conjunto de políticas, procesos y procedimientos que debe establecer el sujeto obligado, ya no la ley, ya no la UAFE, ya no la SUPER, ya no la Junta. El sujeto obligado tiene que crear todo este universo de políticas, procedimientos y procesos con un enfoque basado en riesgos, donde el sujeto obligado dice, para mí es más riesgoso este tipo de cliente que este otro tipo de cliente. Este tipo de jurisdicción más que este tipo de jurisdicción. Este portafolio de corredores más que este otro portafolio de corredores. Estos empleados más que estos otros empleados. Pero eso lo hace el propio sujeto obligado, ¿sí? Esto lo hace a través de una serie de operaciones y transacciones económicas que son analizadas, ¿no es cierto? Y que determinan en qué grado puede ocurrir un eventual lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos con determinadas personas. Entonces, este enfoque basado en riesgos cubre obligatoriamente toda clase de bienes, productos, servicios, clientes, ya sean ocasionales o permanentes, accionistas, directivos, empleados, proveedores, asesores productores de seguros, usuarios, canales de distribución, sin perjuicio de que hayan sido diligenciados o investigados por otras instituciones, ¿sí? Y en los productos que uno tiene que tener como sujeto obligado, que tiene que desarrollar dentro del gran universo del enfoque basado en riesgos, son matriz de riesgos del sujeto obligado, entonces donde yo digo, los clientes que tienen cúmulos o bienes asegurados entre 1,000 y 50,000 dólares son clientes de bajo riesgo. O entre 1,000 y 10,000 dólares son clientes de bajo riesgo. Entre 10 y $1 y 50,000 de mediano riesgo. Y los que superan los 50,000 son de altos riesgos. En mi matriz pongo clientes que son personas políticamente expuestas, son clientes de alto riesgo. Personas que no son políticamente expuestas, son clientes de bajo riesgo. Y voy segmentando mis clientes, segmentando mis proveedores, segmentando mis empleados, ¿sí? ¿Para qué me ayuda esto? Para poner foco en los de más alto riesgo, ¿sí? Necesita también hacer un perfil del comportamiento y transacción de los clientes, la segmentación del mercado de riesgos y la detección de operaciones inusuales, injustificadas y sospechosas con los consecuentes reportes que se tienen que enviar al regulador. La siguiente diapositiva, por favor, y con esto terminamos. Entonces, ¿por qué un enfoque basado en riesgos es mejor que el enfoque de cumplimiento meramente prescriptivo, el que está en la norma y que yo digo, bueno, porque está en la ley, tengo que cumplir, ¿no es cierto? ¿Por qué es más efectivo un enfoque basado en riesgos en materia de prevención y combate del delito de lavado de dinero o de lavado de activos? Primero, porque es más flexible. Los riesgos de lavado de dinero varían o de lavado de activos varían según las jurisdicciones, clientes, productos, canales de distribución, además que también cambian y mutan en el tiempo, ¿sí? Es más eficaz porque las empresas están mejor equipadas, en conocimientos que los legisladores para evaluar y mitigar la eficacia de los riesgos particulares. ¿Qué pasaba en el 2014 cuando les dije que salió, en el 2005 cuando recién salió la ley? O en el 2014 cuando recién se introdujo el delito de lavado de dinero en el COIP. Se tenía que ver primero un delito anterior. Entonces tomaba demasiado tiempo el estructurar cómo se produjo el delito de lavado de dinero. Eso empezó a mutar en el tiempo y hoy es mucho más sencillo. Dentro de todo lo complejo es más sencillo el poder perseguir este tipo de delitos. Y anteriormente era cuando les decía que antes del 2015 que pasamos a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y en el 2019 que ya emitió la norma la Superintendencia solo para las compañías de seguros, nos aplicaban la misma norma de los bancos, pero son operaciones diferentes. Entonces, ¿cuál era el riesgo de esto? Que el legislador no conoce el día a día de la compañía. En cambio, la compañía de seguros sí conoce su día a día y con base en eso puede hacer su matriz de riesgos. Es proporcional, obviamente promueve un sentido común, una racionalidad atrás de esto y una inteligencia práctica y que acciona sobre efectivamente el cumplimiento más allá de solo marcar un checklist. Y además, este enfoque permite minimizar el impacto adverso de los procedimientos antilavados en los clientes que tienen un bajo riesgo.
porque muchos de ellos son muy burocráticos, tienen que llenar muchos papeles, entregar muchos documentos y demás. Si es un cliente bajo riesgo, probablemente no necesito ponerle tanto burocracia y pedirle tanta cosa, lo que sí tengo que hacer con un cliente o con un prestador o con un tercero relacionado de un riesgo más alto determinado por mí como riesgo más alto, ¿sí? Creo que ya con eso terminamos. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva y a la sección de preguntas. Perfecto, muchísimas gracias, Sofi. No se me confirma si me escuchas. Sí, muy Sí, bien. muy gentil, muchísimas gracias, súper interesante este tema. Hay algunas preguntitas que te voy a dar lectura, por favor. Pero antes quisiera recordarles justamente que tenemos un curso virtual de 20 horas que arranca este 7 de julio, donde podrán no solo solventar esas inquietudes, sino profundizar la norma de manera dinámica como lo hace Sofi, con ejemplos prácticos, de manera súper prácticas, ¿sí? Entonces voy a leerte, Sofía, algunas preguntas que tengo por acá. Hay un Claro que sí. comentario, bueno, de Diana Álvarez, la cual nos dice, la nueva ley entra en vigencia este 29 de julio. Eso es lo que nos dice, es un comentario, no es Ujú, pregunta. ujú. Listo. Nos vamos con, esta sí es una inquietud donde dice Carlos, dice la nueva ley en el artículo 34 dice que será adecuado a su actividad económica, tamaño, estructura y complejidad, etcétera, según el reglamento que se establezca. Es justamente cuando hablabas tú de la normativa, ¿correcto? ¿Algo que acotar aquí, Sofi? No, efectivamente es así. El reglamento tiene, por eso les decía, la ley como está es de difícil cumplimiento porque la ley como está dice sujeto obligado es el asesor productor tan sujeto obligado es el asesor productor de seguros como la agencia asesora productora de seguros. Si ambos son sujetos obligados y la ley dice que todo sujeto obligado tiene que tener un oficial de cumplimiento, eso quiere decir que la persona natural tiene que tener y contratar un oficial de cumplimiento tal como una persona jurídica. Y eso no es así. Entonces, hay necesidad del reglamento donde se determine el tipo de actividad económica, el volumen que tiene, qué tamaño. Cuando habla de tamaño, yo presumo que es el volumen de portafolio que administra, ¿no es cierto? Cuántas pólizas, Producción. con qué periodicidad y demás. ¿Qué estructura tiene? Si solo es una persona, en el caso de las personas naturales, donde solo el asesor productor de seguros, cómo la ley le obliga a contratar a otra persona para que haga una gestión que la misma compañía ya está haciendo. Entonces, hay necesidad del reglamento donde se pondere efectivamente quién es realmente un sujeto obligado y que aporte a todo el universo de la prevención del lavado de activos. No que sea un stopper, no que lo complejice, ni de cara a los asesores, por ejemplo, productores de seguros, ni de cara al cliente. Porque si no, el cliente también se despecha y dice, no, pues me pide la compañía de seguros, me pide el canal o el banco, me pide el broker, entonces me piden lo mismo, ya no contrato la póliza, o sea, ¿para qué? A menos que sea Así es. obligatorio. Y en ese mismo tono va la siguiente pregunta, es la inquietud que ellos tienen, ¿no? Tenemos Ramón Vélez, dice una pregunta, ¿la ley aplica para agentes jurídicos y naturales o existe un piso por producción anual? Eso es lo que necesitamos entender bien en el El reglamento. La reglamento. verdad es, todavía no está determinado en la ley eso. La verdad es que el reglamento es clave, ¿no? Es clave en este momento. Más a 5 semanas de que entre en vigencia la ley. Correcto. Tengo acá Ángel Uyaguari, dice, lo malo es que las autoridades nos dan trato de sospechoso a todos. No, es un comentario que le hizo. Tenemos otra pregunta acá de Cintia Amador. ¿Esa responsabilidad penal no es extensiva al representante legal y otros órganos internos, por ejemplo, el comité de cumplimiento, pues también tienen funciones de prevención? Sí, sí puede ser extensiva, porque la norma en el Código Orgánico Integral Penal habla de el funcionario que, no dice el oficial de cumplimiento, dice la persona que siendo trabajadora del sujeto obligado. Y eso es, obviamente, el oficial de cumplimiento,
el representante legal, que bueno, no necesariamente puede ser el trabajador como tal, pero sí tiene un grado de responsabilidad porque toma decisiones y es parte del comité de cumplimiento. Dentro del comité de cumplimiento, por ejemplo, están los abogados, está el abogado de la compañía, en las compañías de seguros me refiero, ¿no? Está también un representante del directorio, un representante de los accionistas. Entonces, todos ellos que somos empleados dentro de la empresa, obviamente que tenemos una responsabilidad de omisión. Este es un delito de omisión, no es un delito de acción propiamente, ¿no? Ahora, Perfecto. si dentro del delito como tal de lavado de activos no es un delito de omisión, sino que es un delito de acción cometido por un funcionario de la compañía, ahí ya no estamos hablando de este delito de omisión, estamos hablando de un delito de lavado de activos. Claro que sí. Carlos Arosemena dice, hay que ver el reglamento que se emita, debe ser considerado, considerando el tamaño del corredor, ¿no? Así es. Eh, correcto. Por acá tengo Diana Álvarez, dice, si es que aún no está emitido el reglamento, ¿cómo se da cumplimiento a lo establecido en la ley? Justamente eso, ¿no? Tenemos que esperar al Sí. reglamento. Hay que esperar el reglamento. Ujú. Hay una dificultad de cumplir con la ley y por eso es importante que se levante la mano. Nosotros hemos hecho desde FEDESEC algunas interrogantes, hemos presentado algunos criterios, como digo, hemos hecho algunas observaciones, por ejemplo, a nivel de la Junta. Pero yo soy de la idea que también a nivel de la asociación, la NACSE, por ejemplo, de asesores productores de seguros, también deberían solicitar de pronto una reunión con la comisión de la asamblea, hablar, buscar una cercanía o un acercamiento, mejor dicho, con la dirección jurídica o la secretaría jurídica de la presidencia para explicarle que no todos los asesores productores de seguros tienen que entrar en esta exigibilidad de ser sujetos obligados, ¿no? Pero sí van a tener mucha necesidad de hacer esos acercamientos. Perfecto. Ramón Vélez dice, el 90% de los brokers facturamos, debe ser menos de 500,000 anuales. Bueno, eso no está Dice establecido. 500. Sí, no, por eso les digo, eso es lo que hay que explicar a las autoridades, especialmente a quien tiene que emitir el reglamento, para que el reglamento permita efectivamente cumplir la ley. Cuando hay una imposibilidad de cumplir la ley, el riesgo que nos corremos todos es de ser sancionados mañana. Pero como no hay reglamento, o sea, yo sí podría, mejor dicho, los abogados sí podrían argumentar que no se puede cumplir por falta de reglamento. Ahora, hay situaciones en las que también los reguladores o las autoridades dicen, no, pero estaba en la ley y usted de una u otra forma tenía que cumplir. Entonces, mi sugerencia ante todas estas imposibilidades sí es que por lo menos empiecen a tener lo que es más sencillo, ¿no? No contratar gente, ni mucho menos todavía, porque no sabemos lo de los oficiales, por ejemplo, pero sí ya empezar justamente a capacitarse, a entender el tema del lavado, a empezar a hacer sus matrices, a sentarse con las compañías de seguros para pedirles que les capaciten, que les comenten cómo son las políticas, todas esas cosas. Durante muchos años el tema de la prevención de lavado y todas las políticas de conozca a su cliente, conozca a su asesor productor de seguros, han sido un poquito cuestionadas a veces en el mercado porque son burocráticas. Pero ahora que hay este contingente de cumplimiento, probablemente para los señores corredores sí sea una oportunidad de sentarse con las compañías y entender mejor el alcance de estas obligaciones. Porque así además van a poder el día de mañana un regulador decir, a ver, señores, yo no he contratado todavía un oficial de cumplimiento porque el reglamento no sale y no sé si tengo que contratar o no. Pero yo ya me estoy capacitando, pero yo ya tengo medio, aunque sea manual en un Excel, tengo diseñada mi matriz de riesgos porque tengo 15 clientes, porque tengo 100 clientes, entonces ya estoy haciendo el enfoque basado en riesgos, porque sé que de estos 100 clientes, 3 son políticamente expuestos, son ministros, son policías, yo qué sé. Entonces, ya eso da la idea a una autoridad que sí, estoy tratando de cumplir en la medida de mis posibilidades, las otras no las puedo alcanzar.
Correcto, correcto. Gracias, Sofi. Cintia Amador dice, en otros sujetos obligados, de ejemplo, comercialización de vehículos, compañías, los regula la norma de la super de compañías, valores y seguros. Los naturales los regula la UAFE. ¿Es posible que la UAFE tome las mismas medidas con los brokers persona natural? De ser así, ¿la persona natural puede ser su mismo oficial? No se han pronunciado al respecto, pero presumimos que sí podrían, por analogía, utilizar ese mismo criterio, pero no se han pronunciado oficialmente. Ok. Vero Cedeño nos dice, en el curso nos van a enseñar a realizar reportes. Sí, de hecho, vamos a dejar un link al finalizar esta sección de preguntas donde ustedes pueden solicitar información y les compartiremos el brochure con toda la malla curricular de este curso, pero sí vamos a ver reportes obligatorios y análisis de operaciones. Sí se ve en el curso como tal, ¿de acuerdo? Dice Lourdes Aguirre, ¿cuándo sale el reglamento? No tenemos fecha, Buena ¿verdad? pregunta. No, no tenemos fecha. La transitoria decía 6 meses, contados obviamente desde el 29 de julio del 2024, pero ya esos 6 meses pasaron hace un buen rato y todavía no sale el reglamento, entonces sí, sí hay que esperar no sé cuánto, la verdad todavía, pero presumo yo que será dentro de este mismo año porque esto ya es urgente, ¿no? Ya había una Así. transitoria de un año, entonces para que los sujetos obligados cumplan, pero sin reglamento y habiendo una imposibilidad tan evidente, necesariamente creo que saldrá en los próximos meses. Correcto. Tengo otra inquietud. Asesores de seguros nos dice, los brokers deberán tener un oficial de cumplimiento de acuerdo al tamaño de los clientes o a los activos de la compañía de brokers. No lo sabemos, tenemos que No lo esperar a que sabemos. salga el reglamento. Ok. Dice acá Carlos Zurita, en caso de que tenga que contratarse un oficial de cumplimiento, esa contratación puede ser bajo relación de dependencia o con contrato civil, sin relación laboral. Tampoco lo sabemos. Generalmente los perfiles de los oficiales de cumplimiento se sugiere que sean empleados y que tengan un rango de gerente o de alta dirección justamente por todas estas actividades que les exponía. Siempre es bueno que tengan ese grado por autoridad, ¿sí? Porque obviamente cuando es un grado de alta administración es más fácil pedir documentos sin que nadie esté preguntando y que puedan hacer sus análisis y además que cumplan con sus recomendaciones. Entonces, generalmente se sugiere que sean empleados y que tengan un grado alto dentro de la organización. Pero igual Correcto. tenemos que esperar al nombramiento, al reglamento, perdón. Ok, tengo acá un comentario de Catarroyo, dice excelente presentación, súper clara, felicitaciones Sofía. Una Muchísimas gracias. consulta independiente del tamaño del broque, estaríamos duplicando procesos con la aseguradora. ¿Quién es la que finalmente da el servicio versus al pago de la prima? Sí, muy de acuerdo con ese criterio. Realmente yo también considero que va a haber una duplicidad de gestión y eso no creo que sea muy eficiente. O lo toma la compañía, lo sigue manejando la compañía o lo toma el broker o en todo caso hay una gestión conjunta. Obviamente al ser un sujeto obligado el broker o el asesor productor de seguros, tiene que dárseles determinado tipo de obligaciones, pero no duplicar las obligaciones, porque es lo que les decía. Habrán clientes que si no es un seguro obligatorio, que en este caso sería solo el desgravamen para inmuebles, ¿no es cierto? Si no es un seguro obligatorio, simplemente va a decir, no, esto está muy complicado, me toca duplicar 3, 4 papeles para entregar a 3, 4 personas distintas, mi información personal está ahí distribuida con todo el mundo, deje nomás la póliza y contrato en otro día. Entonces sí, yo creo que ahí hay un enfoque que a alguien se le pasó por alto. Correcto. Lourdes nos dice por acá, hasta que salga el reglamento igual ya tendríamos que hacer estos reportes. No, es lo que ya respondiste hace un No, momento, ¿no? no, porque además los reportes tienen mucho que ver con, o sea, los reportes del formato y demás, más que estar en el reglamento, tiene que sacarlos la UAFE y hasta el límite de mi conocimiento, la UAFE no se ha pronunciado con relación a los
reportes propiamente de los otros sujetos obligados. Ahora, nunca estaría de más que se acerquen a la UAFE y pregunten si ya hay reportes para los brokers. Yo pregunté justamente hoy en la mañana y todavía no había. Perfecto. Mariela nos dice muchísimas gracias, Sofi. Esperamos estar en el curso. Bendiciones. Dice excelente. Y justamente, chicos, para aquellas profesionales que estén interesados en tomar el programa, vamos a dejar un link donde pueden solicitar información y van a tener un descuento especial por haber estado presentes, activos y participando en este webinar. ¿De acuerdo? Voy a hacer el cierre en este momento. Me permiten presentar un ratito nada más. Déjenme ver. Perfecto, ¿se ve? Sí se ve, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicos. Así que bueno, el día de hoy estuvimos presentes en un webinar cuyo tema fue la normativa de prevención de lavado de activos para brokers de seguros. La ponente fue Sofía Almeida, una profesional experta justamente en el sector, que es docente del IPBF. Razón por la cual, Sofía, el IPBF te otorga el presente certificado. Voy a dar lectura, el cual dice: IPBF, Instituto de Banca y Seguros, otorga el presente certificado a Sofía Patricia Almeida Montero por participar en la ponencia Estrategias de Contratación Pública y Fianzas para Licitaciones Exitosas, desarrollada en modalidad virtual con una duración de 1 hora. Muchísimas gracias y a continuación les dejo este código QR donde ustedes pueden escanear y podrán solicitar el brochure con toda la información de este curso virtual que arranca el 7 de julio. Como les digo, pueden colocar ahí que ustedes estuvieron participando en el webinar y tendrán un link de inscripción inmediato y un descuento especial. Sin nada más que decirles, pues me despido. Muchísimas gracias, Sofi, por toda la información. De hecho, fue muy valiosa y nos veremos el 7 de julio en el curso virtual, ¿correcto? Muchísimas gracias a todos y que Gracias. tengan una excelente noche. Igualmente, una excelente noche. Gracias por la invitación. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Potencia los conocimientos, evoluciona constantemente. El sector bancario y asegurador no espera. Ecuador necesita profesionales capaces con ganas de hacer un cambio positivo. En IPBF te damos las herramientas para que seas capaz de resolver de forma efectiva los desafíos que se presentan día a día. Capacítate para sobresalir. Conviértete en un experto en tu entorno laboral. IPBF, respaldados por la experiencia.